el Espíritu. Amén. Le damos gracias al Señor que nos permite tener este tiempo y esta palabra, compartir también con los pastores, y creemos que el Señor hará grandes cosas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Quiero invitarle que por favor abra su Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 y hasta el versículo 9 del libro de Romanos. Cuando usted lo encuentre, si puede hacerlo, quiero invitarle a que se ponga por favor sobre sus pies. Amén. Romanos capítulo 8, y vamos a leer desde el verso 1 y hasta el verso 9. Si usted lo encontró y no está enfermo, puede ponerse sobre sus pies y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y con la unción y guía de su precioso Espíritu. Amén. Lea conmigo fuertemente, por favor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que quieren vivir según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. Oremos al Señor pidiéndole que sea hablándonos en esta preciosa mañana. Señor, una vez más reconocemos nuestra dependencia y absoluta necesidad de ti, Señor, y te pedimos, Señor, que conforme a tu gracia, a tu misericordia, Señor, hoy hables a nuestra vida. Señor, tú conoces nuestra condición, tú sabes lo que necesitamos genuinamente, verdaderamente, Señor, y solo en ti está la provisión que nuestra alma necesita, solo en ti está la provisión que nuestro corazón necesita. Hoy clamamos, Señor, creyendo que tú traes esa provisión para nuestras vidas, Señor. Clamamos, Señor, creyendo que en ti, Señor, está todo lo que necesitamos abundantemente, Señor. Gracias, te pedimos libertad en esta hora, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, aún en nuestro cuerpo, Señor. Yo oro para que toda dolencia, Señor, toda enfermedad sea consumida, Señor, por el poder de tu presencia, por el poder de tu palabra, Señor, y podamos con libertad oír tu voz en esta mañana, Señor, y atesorar tu palabra en nuestro corazón y dar fruto para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén. Puede tomar su lugar. Gloria al Señor. ¿Cómo vivir una vida en el Espíritu? Es el título de la enseñanza de hoy. ¿Cómo vivir una vida en el Espíritu? La Reina Valera, la traducción Reina Valera, ha titulado el capítulo 8 de Romanos como viviendo en el Espíritu. Este capítulo tiene 39 versículos y antier hablábamos con los pastores acerca de cuánto trabajo requiere sacar un mensaje de un versículo, ¿no? Entonces
Por cuestión de tiempo no vamos a ver todo el capítulo, pero oro al Señor que lo que veamos hoy sea suficiente para que podamos aprender y aplicar con claridad y profundidad la palabra del Señor a nuestra vida. Amén. Así que hoy vamos a estar en la sección desde el versículo 1 y hasta el versículo 9 de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 comienza con una nota de esperanza y está dando la respuesta a un dilema enorme y a un problema enorme que Pablo había mencionado en el capítulo anterior. Así que quiero pedirle que vayamos unos versículos atrás en el capítulo 7 y vamos a leer desde el verso 21 al verso 25, ahí justo antes de que inicie el capítulo 8. Romanos 7 desde el verso 21 y hasta el verso 25. Pablo escribe: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo en este capítulo 7 de Romanos se encontraba en el dilema que muchos de nosotros también nos encontramos muchas veces. Y está en un sentimiento de tanta impotencia, de tanta frustración, que dice en el verso 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero la respuesta a este sentimiento es gratitud. Pablo pudo encontrar razones para estar agradecido con Dios en medio de ese sentimiento. En medio de esa experiencia él pudo decir: gracias doy a Dios por Jesucristo. Y las razones por las que él da gracias las encontramos en Romanos capítulo 8. Tal vez en esta mañana muchos vinimos en sentimientos de derrota, y tal vez hemos tenido sentimientos de derrota mucho tiempo, pero yo te quiero decir: hay una razón para que le des gracias a Dios. Hay una razón para que estés agradecido, y vamos a ver cuáles son. ¿Cómo podemos vivir una vida en el Espíritu? Primero, reconoce y experimenta la justicia de Cristo en ti. Reconoce y experimenta la justicia de Cristo en ti. ¿De qué se trata esto? El versículo 1 inicia diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esa es una de las preguntas que más angustia a los cristianos cuando luchamos contra el pecado, cuando luchamos contra nuestra debilidad, que es lo que Pablo está expresando en el capítulo anterior. Hallo esta ley, que el mal está en mí. Hallo en mí una ley que me lleva cautivo al pecado. Y en unos versículos atrás dice: el bien que quiero hacer no lo puedo hacer. ¿Qué será de mí, miserable de mí? ¿Qué voy a hacer yo con esta realidad del pecado? ¿Cómo lidiamos nosotros con el pecado? ¿Qué pensamos de nosotros mismos y en nosotros mismos cuando estamos de frente con nuestra realidad pecaminosa y con nuestra naturaleza caída? Creo que la mayoría lo que hacemos es enfocarnos en nuestra santificación y decir: necesito crecer en santificación, necesito crecer en santidad. Pero ¿sabes qué hace falta? Hace falta el evangelio a tu santificación y la mía. Hace falta que tú y yo podamos entender la obra de Cristo, no solamente para nuestra salvación, sino también para nuestra santificación. Porque para nosotros a veces es tan claro decir: no puedo salvarme solo, no voy a hacer nada para merecer el cielo, no voy a hacer nada para decir yo merezco ser salvo. Y eso está clarísimo, y decimos: necesito un Salvador.
Pero una vez que Él nos ha salvado, una vez que su naturaleza comienza a habitar en nosotros y somos regenerados, pensamos que la santificación es un asunto personal, donde Dios no tiene nada que ver. Y no hay una idea más lejos de la realidad, iglesia, porque así como no podemos salvarnos solos, así tampoco podemos santificarnos a nosotros mismos. Necesitamos del Señor. Por eso, antes de hablar de santificación, Pablo recuerda la justificación. Y es eso, la justicia de Cristo en ti, porque allí está el consuelo, el alivio y la esperanza ante nuestra debilidad. Gracias a Dios que para quienes estamos en Jesucristo ya no hay ninguna condenación, ninguna condenación. Oh, aleluya. Aunque experimentemos momentos de derrota, como aprendíamos en esta mañana en el primer culto, Dios no quiere que vivas en derrota. Dios no quiere que vivas en depresión. Dios no quiere que andes con una culpa enfermiza y sin esperanza. Todo lo contrario, Dios nos ha dado en Jesucristo una fuente de esperanza inagotable. Y ante la horrible sensación de derrota que sufrimos por nuestros pecados, nuestra esperanza se levanta como un faro en medio de la oscuridad. La esperanza que tenemos en Cristo, porque a pesar de mi debilidad, a pesar de mis luchas, yo puedo saber que Él llevó toda mi culpa y gracias a Él permanezco en Él. Ya no hay condenación. No hay ninguna condenación para mí. Por eso Pablo dijo: ahora bien, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mira lo que dijo más adelante en los versículos 33 y 34 del capítulo 8 de Romanos. Escribe: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién va a acusar a alguien a quien el juez más excelso de la creación ya lo ha declarado justo? ¿Quién me va a condenar si aquel que sobre sí mismo tomó toda mi condena hoy está intercediendo por mí a la diestra del Padre? Oh, iglesia, no hay condenación para quienes están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5 versículos 1 y 2. El apóstol Pablo escribió: justificados pues por la fe que tenemos, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos paz para con Dios. Esa es la forma en que puedo experimentar, vivir y conocer la justicia de Cristo en mi propia vida. Esta es mi justificación. Esta es la grandeza del evangelio, que a pesar de mí, que a pesar de mi debilidad, que a pesar de mi lucha, que a pesar de mis sentimientos de derrota, en Cristo estoy a paces con Dios. Tengo paz con Él. No estoy más, nunca más bajo su ira. No estoy más, nunca más expuesto a su condenación, porque Él me ha declarado justo con la justicia perfecta y preciosa de Cristo. Primera de Corintios 6:17, no lo busques, yo te lo leo. La palabra del Señor dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y esto funciona como la unidad del matrimonio. ¿Cuántos casados hay aquí? Ahora dejen la mano arriba solo los felizmente casados. ¿Qué pasa cuando tú y yo nos casamos? Todo lo que yo tengo, ¿ahora a quién le pertenece? Al otro.
Y todo lo que el otro tiene, ¿a quién le pertenece? A mí. Mírame acá, iglesia. ¿Sabes qué pasó? Que cuando tú y yo nos unimos a Cristo, todo lo que teníamos nosotros pasó a ser de Él. Pero ¿sabes qué era todo lo que teníamos? Puro pecado, pura miseria, pura perversión, puras razones para provocar sobre nosotros la ira de Dios. Pero cuando nos unimos a Él, todo eso que era tuyo y que era mío, Él lo tomó sobre sí y te vistió a mí, me vistió a mí con su perfecta justicia, con su perfecta obediencia, con su perfecta gracia. Necesitamos experimentar la justificación. Necesitamos vivir en la libertad que nos da esa justicia. Mira, en el versículo 2 de Romanos 8 dice: además de esto, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hemos sido llamados a vivir en libertad. Hemos sido llamados a ser libres del pecado y Dios no miente. Mira, yo me pregunto cuántas veces, cuántas personas en este lugar hemos cantado con el ministerio de alabanza: hay libertad y las cadenas del pecado me quitó, pero la realidad del corazón es otra. Pero la realidad del alma es otra. Pero ¿sabes qué, iglesia? Dios no miente. Dios no miente. Y Él dijo que en Cristo tú y yo somos libres de la ley del pecado y de la muerte. Oh, aleluya. Aquí viene algo de lo más maravilloso del Evangelio del Señor. Porque lo que era imposible para la ley hacer en mí, por su gracia, Dios lo hizo posible. Dios lo hizo posible. Quiero leerte otra versión de los versículos 3 y 4 de Romanos 8. Dice: en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo, en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Y mira lo que hizo Dios. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que significa esto? Que a través de su muerte, Cristo condenó al pecado en su carne. Al recibir en su cuerpo de carne toda la justa ira de Dios que merecían mis pecados. Yo no sé si tú puedas concebir lo extraordinario que es esto, pero la condenación que era para ti y para mí, Cristo la tomó en sí mismo y no me condenó a mí, sino que condenó al pecado en su carne. Oh, gloria a Dios. Aplaude al Señor. Así Jesús rompió de una vez y para siempre el poder del pecado en nosotros. Dios ejecutó en Cristo la sentencia final de todos los pecados, de todos aquellos que están en Cristo, y por eso ya no hay nunca más condenación para todo aquel que está en Cristo. Porque Dios es justo y nunca va a castigar los mismos pecados otra vez. Por su gracia, mi deuda está saldada en Él. Esa es la forma en que Dios trató con el pecado. Así es como Dios llega al fondo del pecado en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Él vino y ajustició la carne pecaminosa en la cruz para que ya no tuviera ningún derecho sobre sus hijos. Oh, iglesia, el pecado
ha sido condenado en nuestros cuerpos, aunque no haya sido retirado. Está condenado, pero está presente, y por eso clamamos y esperamos la redención de nuestro cuerpo. Pero eso es otra predicación. Gracias a Dios por Cristo, en quien estamos justificados. Y por eso, a pesar de mi debilidad, a pesar de mis luchas, yo puedo experimentar esperanza y puedo estar agradecido con Dios. Y puedo decir, como Pablo dijo, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Dale un aplauso de gratitud a Él. Para que las demandas justas de la ley se cumplieran en nosotros. Y hay algo tan maravilloso aquí que quiero compartir contigo, y es que el Espíritu Santo es tan perfecto, su palabra es tan perfecta. La expresión de este versículo, de esta parte del versículo 4, que dice para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, está escrita en forma pasiva. ¿Qué significa eso? Que no está en forma activa. Yo sé que usted quedó igual. ¿Qué quiere decir eso? Mira, si estuviera en forma activa, el versículo diría algo así como para que nosotros cumplamos la justicia de la ley. Pero no dice así. No es así. Nunca será así. Porque no somos nosotros quienes cumplimos la justicia de la ley, porque eso es imposible para nosotros. Pero ¿sabes algo? Por la obra de Cristo en la cruz, por el poder del Espíritu Santo en ti y en mí, es el Espíritu Santo el que hace la obra. Es Él quien lo hace, y la justicia de la ley se cumple en ti y en mí por el Espíritu de Dios. Entender que no podemos vivir la vida cristiana en nuestra propia fuerza. Entender que lo que necesitamos hacer es permitir que Dios viva esa vida a través de nosotros. Eso es vivir en el Espíritu. No podemos vivir la vida cristiana en nuestro poder, en nuestra fuerza. Es necesario entregar continuamente nuestras vidas a la dependencia del poder omnipotente del Espíritu Santo. Porque todo lo que yo no puedo, todo lo que para mí es imposible, Él lo ha hecho y lo hace posible en mí para su gloria. Oh, gloria al Señor. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabes? Pablo aquí no está haciendo una exhortación. Pablo aquí no está dando un mandamiento. El mandamiento lo encontramos en Gálatas capítulo 5. Por ejemplo, en el verso 16 de Gálatas 5 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta es la exhortación. Pero aquí en Romanos 8 no hay una exhortación. Hay una explicación de algo que ya sucede. Todo verdadero cristiano, todo hijo de Dios debe aprender a ya no andar más conforme a la carne, a ya no descansar ni confiar más en sus propias fuerzas ni en sí mismo para obedecer a Dios. Necesitamos aprender a andar en el Espíritu. Ningún ser humano puede ni quiere obedecer a Dios en sus propias fuerzas, pero los hijos de Dios, los que estamos en Cristo, podemos y queremos por nuestra comunión con el precioso Espíritu Santo. Es por Él. Y aunque nunca obedeceremos a Dios perfectamente, sí lo hacemos sinceramente. Piensa en esta mañana y reflexiona: ¿hay sinceridad en tu obediencia a Dios? En cada creyente, en cada hijo de Dios,
hay dos naturalezas. La naturaleza vieja, que solamente puede servir a la ley del pecado, y la naturaleza nueva, que solamente puede servir a la ley de Dios. Por eso no hay un término medio. Ninguna naturaleza tiene un pedacito de Dios y un pedacito del pecado. Una está entregada totalmente al pecado y la otra está entregada totalmente a Dios. Y solamente una de esas dos puede ser la más fuerte y la que guíe la vida del creyente. Así que preguntan esta mañana: ¿cuál naturaleza está guiando mi vida? ¿Estoy siendo guiado por mi carne o estoy siendo guiado por el Espíritu? Y esa respuesta a esa pregunta no la voy a hallar en mí mismo. No la voy a hallar en mi parecer, en mi opinión o en la opinión de los demás. Esa respuesta solo está aquí en su bendita palabra. Es a través de su palabra, a la luz de la palabra de Dios, que necesito entender cuál es mi real condición. Y en caso de ser necesario, romper todo autoengaño por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. En los siguientes versículos del 5 al 9 encontramos las características de estas naturalezas que se contraponen pero están ahí juntas. Entonces, para tener mayor claridad, vamos a verlas en esta mañana, separadas cada una en estos versos. Y vamos a hablar primero de la carne y luego del Espíritu. Y así llegamos al segundo punto. El primer punto es: reconoce y experimenta la justicia de Cristo en ti. Así se vive la vida en el Espíritu. Segundo, reconoce tu debilidad. Reconoce tu debilidad. ¿Qué es la carne entonces? Hay dos significados bíblicos para el término. Uno en los incrédulos y otro en los creyentes. En los incrédulos es la naturaleza humana privada del Espíritu de Dios y dominada por el pecado. En los creyentes es la naturaleza pecaminosa del creyente que se opone a la vida del Espíritu. Hoy vamos a enfocarnos en el segundo significado. En los creyentes. Pablo, siendo creyente, teniendo una vida en el Espíritu, escribió en Romanos capítulo 7, 18: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Y esa también es tu condición y la mía. No vamos nunca a poder andar en el Espíritu si no reconocemos nuestra debilidad. Si no quebrantamos nuestro orgullo, si no quebrantamos nuestra autosuficiencia, si no dejamos a un lado las caretas, las máscaras y la apariencia de piedad y vamos al Señor en sinceridad a reconocer nuestra debilidad. ¿Cómo es esa naturaleza que está en nosotros? Según el verso 5 de Romanos 8 dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Reflexionábamos hace 8 días, si mi memoria no me falla, acerca de pensar para la gloria de Dios. Amén. Sí, fue hace 8 días, ¿verdad? Y pensábamos diciendo: ¿en qué está habitando nuestra mente? El porcentaje del conjunto de mis pensamientos, si yo pudiera juntarlos todos, ¿cuánto de mis pensamientos habita en el Señor? ¿Cuánto habita en su palabra y cuánto habita en todo lo que no es Él? En el problema, en la empresa, en la familia, en los hijos, en la enfermedad, en la deuda. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne.
Los que son de la carne están dominados por el deseo de buscar su propia satisfacción y su propia gloria. Están llenos de un impulso que les domina y es un impulso egocéntrico y de enemistad contra Dios. Los de la carne tienen su mente en las cosas de la carne. Sus pensamientos, sus ambiciones son totalmente terrenales. ¿Sabes? El evangelio le da la gloria a Dios, pero la religiosidad le da la gloria al hombre. Tú y yo necesitamos ser conscientes que dentro de nosotros hay una naturaleza antigua que es atea, que es un ateo espiritual, tan atea, tan enemiga de Dios, que incluso se vuelve religiosa para mantenerse apartado del Dios viviente. ¿Cómo es eso? Se vuelve religiosa para mantenerse apartada de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque en la religión la gloria es para sí mismo. De lo que yo logré, de lo que yo me deshice, a lo que yo renuncié, lo que yo he hecho, lo que yo he dejado, como tantas cosas que yo oro, que yo hago, que yo. Religiosidad. Religiosidad. ¿Sabes algo? Cualquier cosa que produce la carne, por más venerable que sea, no es aceptable para Dios. Por eso la palabra del Señor dice: un día las obras de cada uno serán probadas, y los que construyeron con madera, heno y hojarasca, el fuego consumirá su obra. Oh Señor, ayúdanos, Padre Celestial. Versículo 6 dice que el ocuparse de la carne es muerte. La naturaleza carnal que está en ti y en mí nos quiere dirigir siempre hacia la muerte, porque siempre nos va a llevar en una dirección contraria a la dirección del Espíritu Santo. Siempre. Ella no hace concesiones. Ella no tiene días de espiritualidad. Ella no se levanta un día cansada de pecar, con ganas de buscar a Dios. No es así. Todo lo que tu carne hace y hacia donde te dirige es contrario a Dios. Por eso es una naturaleza que es una fábrica constante, inacabable de ídolos y de anhelos insatisfechos. Todo el tiempo está insatisfecha de sus relaciones, de sus pertenencias, de dónde está, de dónde vive, de qué hace. Todo el tiempo está insatisfecha. ¿Conoces gente así? Más importante aún, ¿te sientes así la mayoría del tiempo? Y con la mayoría de cosas en tu vida, eso es lo que está haciendo la carne en tu mente. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos creó para que tú y yo floreciéramos y halláramos satisfacción total, absoluta y completa únicamente en su presencia. Pero la carne te aleja cada vez más de Él y sustituye al Señor por cosas o personas creadas por Él. Cambiamos al Creador por lo creado. El versículo 7 y 8 dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pregunto, ¿somos más sabios que Dios? ¿Somos más sabios que Dios, iglesia? Entonces, ¿por qué pensamos que Dios igual se agrada, aunque yo viva en mi carne?
¿Por qué pensamos que nos podemos complacer a nosotros mismos, a nuestro pecado, y que Dios igual se va a complacer con lo que yo haga para Él? No nos engañemos más. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nuestra naturaleza carnal nos quiere mantener siendo enemigos de Dios. Y es por eso, lo veíamos esta mañana, que la carne siempre viene a minar tu relación con Dios. Siempre viene a minar tu fe. Siempre viene a decirte: Dios no te oye, Dios no te escucha, Dios no está contigo, Dios no es suficiente. Vuélvete a tu ídolo. Vuélvete a tu pecado. Porque Dios no bastó. Eso es una vida en la carne. Iglesia, solamente Dios sabe cuán perversa y cuán fuerte en nosotros es la naturaleza carnal. Por eso, con urgencia, con continua necesidad, necesitamos ir al Señor, porque solo su sangre nos limpia de todo pecado. Esta carne que inalterablemente nos quiere mantener en rebelión contra Dios, nos quiere mantener amándonos a nosotros mismos con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Ese es el mandamiento de la carne. Cuando Dios dijo: amarás al Señor tu Dios, la carne dijo: te amarás a ti mismo. Te amarás a ti misma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Es por eso, iglesia, que vivir para la carne significa derrota y muerte. Y ningún hijo de Dios puede ser feliz y podrá ser feliz viviendo por las cosas de la carne. El hijo pródigo puede entrar a la pocilga de los cerdos, pero nunca será feliz permaneciendo allí. Esta naturaleza no puede ser domada, no puede ser enseñada. No hay leyes que controlen la carne. Por eso el Espíritu dijo a través del apóstol Pablo en Colosenses 2:23: todas estas cosas tienen buena fama, de buen uso y de moral, pero son insuficientes para los apetitos de la carne. No se trata, iglesia, de mejorarnos a nosotros mismos, porque querer mejorarnos a nosotros mismos es estar mirándonos a nosotros mismos. Y lo que necesitamos urgentemente es quitar la morada, la mirada de nosotros mismos y ponerla en Cristo Jesús. Necesitamos vernos en Él. Y aquí lo cantamos. Y yo no sé qué hay en tu corazón y en tu mente cuando cantas algo como: y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Pero eso no tiene que ser solo una canción. Necesitamos ejercitarnos para vivir en esa realidad. No creamos más en nosotros mismos. No pongas más tu fe en ti mismo, porque solamente te vas a decepcionar una y otra vez. Quita la mirada de ti y ponla en el Espíritu de Dios, que te ayuda a vivir para su gloria. Por eso, iglesia, necesitamos comprender con urgencia que esto se trata de una relación. Esto se trata de una comunión. Y decíamos esta mañana: tú necesitas dejar de enfilar tus esfuerzos, de afirmar y afilar tus armas en tratar de cambiarte a ti mismo, a ti misma, porque eso nunca va a pasar. Eso es imposible. Pero sabes, hay algo que sí puede pasar, y es que tú y yo
enfilemos todas nuestras armas y reunamos todos nuestros esfuerzos para mantenernos en comunión con el Espíritu de Dios. Para por encima de todas las cosas mantener esa comunión. Esto se trata de una relación, y cuanto mayor sea nuestra comunión, mayor será nuestra transformación. Tercer punto y último punto. Reconoce la provisión de Dios. Los que andan conforme al Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sabes, te dije hace un momento que la Biblia estaba escrita de una forma tan perfecta y tan clara, que cuando tú y yo estamos leyendo esto, nos están mostrando dos naturalezas que son totalmente opuestas. Nos están mostrando dos realidades que son totalmente contrarias. Y es que en Dios es así. En Dios no hay tibieza. O es blanco o es negro. Esa es la severidad y la certeza de la verdad de la palabra de Dios, en la que tú y yo podemos andar. Así que en el versículo 7 y 8, cuando está hablando de la carne, tú y yo podemos saber también qué dice del Espíritu. ¿Amén o no amén? Si los designios de la carne son todos enemistad contra Dios, los designios del Espíritu están todos en comunión con Dios, porque se conforman a la ley de Dios, porque en Él está el poder para que eso pase. Los que viven según el Espíritu son los que pueden agradar a Dios. ¿O no le da un aplauso al Señor por eso? Los que andan conforme al Espíritu aman las cosas del Espíritu, aman las cosas de Dios. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3. Versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mira lo que dice el verso 12 en adelante. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. No son sugerencias. ¿Qué son? ¿Qué son? Mandamientos. ¿Sabes qué tiene que pasar en ti y en mí cuando Dios da un mandato? Con humildad, con sinceridad, tienes que orar y decir: Señor, no puedo. No puedo. No puedo perdonar. No puedo soportar. No puedo vestirme de amor. No puedo mantener mi mente en las cosas de tu Espíritu. No puedo. Pero Señor, yo sé que tú puedes en mí. Y yo no quiero hacerlo, porque no puedo hacerlo. Pero quiero, Señor, que tu Espíritu a través de mí lo haga.
Ocuparse del Espíritu es vida y paz, iglesia. Porque cuando te ocupas de las cosas del Espíritu no hay temor, no hay culpa, no hay estrés, no hay cansancio. Porque Él dijo: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabes por qué estamos cansados? Porque no estamos llevando su yugo. Porque estamos llevando un yugo de la carne, pesado, tan difícil. Tan duro, tan agotador, tan drenador, tan absorbente. Pero tú y yo tenemos un Dios que no miente. Él dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que necesitamos quitarnos este yugo pesado, deshacernos de esa mentira de la carne y decir: Señor, dame tu verdadero yugo. Porque hacer su voluntad es imposible, pero sabes que no es imposible mantenerte en relación con el Espíritu de Dios. Porque perdonar a veces es tan difícil, pero sabes que no es difícil doblar tus rodillas y buscar al Espíritu Santo. Porque Jesús dijo: el Espíritu a la verdad está dispuesto. Siempre dispuesto. Siempre hay oportunidad, iglesia. Con cada respirar que tú y yo tomamos hay oportunidad. Con cada respirar que tú y yo tenemos, con cada palpitar de nuestro corazón hay oportunidad. Pero iglesia, y lo viene anunciando desde tiempo el Espíritu Santo, la oportunidad se va a acabar. A la final trompeta y en un abrir y cerrar de ojos, va a ser demasiado tarde. No ignores más las advertencias de la palabra de Dios. No están allí de adorno, no están allí de relleno. En el libro de Hebreos dice que no les pase lo que le pasó a Esaú, que vendió su primogenitura y después no hubo nada que hacer, aunque la procuró con lágrimas. Sabes, iglesia, es tiempo de dejar de jugar a ser cristiano. Es tiempo de dejar de banalizar la gracia. Es tiempo de que digas: basta ya. Suficiente pecado. Basta ya. Quiero su poder obrando en mí. Quiero que fluya su Espíritu a través de mí. Y quiero que a través de mí Él haga su obra. Y Él viva en mí la vida que me llamó a vivir y que yo no puedo vivir. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Padre, queremos verte a ti. Yo quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies y vamos a tener unos minutos de oración, de adoración. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo
oh, pueda traer a nuestro entendimiento la verdad de su palabra. Ora al Señor, humilla tu corazón. Su palabra dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y ayunaren y oraren, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Dile: Señor, cuánta necesidad necesita hoy mi alma. Cuánta sanidad necesita hoy mi corazón. Cuánto necesito hoy volverme a ti. Cuánto me he olvidado de tu Espíritu Santo. Cuánto he creído y me he autoengañado y he pensado que puedo cambiar por mí mismo, por mí misma, y me he decepcionado una y otra vez. Pero Señor, ya no quiero más seguir igual. Ya no quiero más esta vida de derrota ante el pecado, de tibieza, de mundanalidad, de carnalidad. Yo anhelo, Señor, que lo que yo haga te agrade real y genuinamente. Oh, adora al Señor.